Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien, bien, por la gracia del Señor, como diría un pastor amigo, mejor de lo que merezco. ¿Cómo lo han pasado en estas fiestas de flores? ¿Mm? ¿Orando, ayunando? Bueno, y así sea. Vamos a tomar un tiempo para orar y suplicarle al Señor por nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones hambrientos y sedientos de Él. Señor, el salmista decía que tú eras su porción y su herencia. Hoy quiero venir y suplicarte, Señor, que esto que era verdad para ese hombre sea realidad para nosotros. Somos expertos en decir que te amamos, que te queremos, que te necesitamos y probablemente tengamos razón en ello, pero quizá nuestra vida dista mucho de esa hambre real de ti. Queremos rogarte que el pan de vida que descendió del cielo, tu Hijo Jesús, sacie nuestra alma de la misma manera en que un almuerzo lo hace. Llene nuestro corazón de la misma manera en que una relación lo hace. Sacie nuestra vida de la manera en que ninguna cosa terrenal lo puede hacer. Quiero rogarte por la sed y hambre espiritual que tiene Medellín, especialmente el poblado. Las calles abarrotadas de oferta sexual, de drogas, de desorden y disolución, hablan de almas hambrientas que no pueden ser saciadas. Y aunque la oferta aumente y hayan miles de opciones, la demanda continua nos dice que tenemos hambre de ti. Ruego, Señor, por este barrio, este sector. Ruego que nuestra hambre de ti como iglesia les lleve a ellos el pan de vida. Y ruego que para nosotros tú seas la porción de nuestra herencia. Tú seas la porción de estos estómagos que necesitan tanto de tu alimento. Así te lo quiero rogar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El comportamiento humano ha sido materia de estudio durante muchos años. Quizás desde los últimos 50 años progresivamente el estudio sobre el comportamiento ha crecido. Desde la ciencia hasta la iglesia misma existe una preocupación por la manera en que el ser humano vive. Los médicos, por ejemplo, nos recuerdan constantemente cambiar nuestras rutinas físicas y alimenticias a fin de que evitemos ciertas enfermedades que pueden ser producidas por ello. Los psicólogos nos invitan a tener ciertos cambios de comportamientos para poder luchar con todos estos diagnósticos que hoy en día se nos están dando, los trastornos. Las grandes empresas, he leído que invierten grandes sumas de dinero para ayudar a sus empleados a que tengan unas vidas que puedan proyectarse mucho más y mejor. Las universidades a finales de año y durante el año están investigando cuáles son las causas por las cuales baja el rendimiento académico de los estudiantes y a su vez también estudian cuáles son los causales de deserción académica, dándose cuenta que todas estas cosas están íntimamente relacionados con la manera de vivir. La cantidad de libros escritos en los últimos años sobre nuestros hábitos es innumerable y las ventas que estos libros tienen son también grandiosas. Los hábitos importan. Los hábitos importan y mucho. Todo el tiempo están en nuestra vida. No podemos despegarnos de ellos. Son como una especie de sombra que nos acompañan. Todo en nuestra vida es el fruto de actos cotidianos repetidos y realizados en su mayoría de manera inconsciente.
Y esta cantidad de actividades tienen el poder de moldear una vida para bien o para mal, positiva o negativamente. No nos digamos mentiras. El éxito que hay detrás de todas aquellas personas que admiramos, el éxito que hay detrás de sus logros, sí, académicos, deportivos, artísticos e incluso familiares, porque ser un buen papá o ser un buen esposo o mamá o esposa también es un éxito. El éxito detrás de estas cosas que admiramos no está en las cosas que vemos, sino en las que no vemos. Estas personas tuvieron que labrarse un camino de disciplina perseverante para lograr sus metas. Y la fe no es la excepción. Créame que no es la excepción. Una fe saludable, robusta y consistente es una que ha sido cultivada con prácticas constantes que le dan su forma día a día. Porque a través de los hábitos, nuestros valores y convicciones más profundas son reforzadas una y otra vez. Permítame darle un ejemplo. Ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de lo que son los hábitos. Un culto de adoración al Señor. Piense en lo que pasa un domingo desde que usted se levanta. E incluso desde el viernes que Julián empieza a poner la publicidad de qué se va a predicar. Nos empezamos a disponer, nos levantamos a cierta hora, la cantaleta de los niños es la misma, los horarios son los mismos, suena todo exactamente igual. Quienes nos gusta llegar temprano, estamos llegando ya a las 8 de la mañana a las clases esenciales, a las 9:15, 9:30 estamos terminando, nos vamos para allí, a las 9:35 para orar, luego a las 9:10 empezamos a acomodarnos. A las 10 de la mañana comienza la celebración, el director de alabanza nos da una bienvenida leyendo un texto, cantamos alrededor de 20-25 minutos acompañados por oraciones específicas de confesión, luego que termina la alabanza viene un tiempo para que juntos celebremos la cena del Señor, luego hay una lectura de la palabra, oramos en gratitud por lo que Dios nos ha dado y tenemos un tiempo de generosidad. Luego el pastor da unos cuantos anuncios y luego viene la exposición de la palabra. Y después de la exposición de la palabra que los predicadores óptimos la terminan a las 11:45, yo la puedo estar terminando unos minuticos, unos 30 minutos más tarde. Viene una canción que refuerza lo que acabamos de predicar. Mira todo lo que pasa un domingo. La cantidad de actos que se repiten son hábitos que se repiten. Inconscientemente están ahí, pero están buscando reforzar un valor. ¿Cuál es ese valor? Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, alma y fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Refuerzan ese valor. Y ese valor se refuerza en la semana porque estamos en la semana ya compartiendo con los hermanos acerca de qué fue lo que predicó el pastor o esa canción tan linda que estrenaron este mes, ¿verdad? La manera en cómo conducimos nuestra vida, hermanos, está motivada consciente o inconscientemente por aquello que amamos o adoramos. Es por ello que en la Biblia encontramos que para alcanzar la meta de la fe es llegar a ser como Jesús, llegar a ser transformados con la ayuda del Espíritu Santo en la imagen de Jesús, amando a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Para lograr esa meta nosotros necesitamos echar mano de una cantidad de recursos que nos den acceso a esa fuente inagotable de gracia, de amor, de fortaleza, de esperanza que Dios ha provisto para todos aquellos que lo seguimos. Algunos llaman a estas actividades disciplinas espirituales, otros, me gusta más este término, medios de gracia o hábitos de gracia. Y sin estos hábitos de gracia es imposible vivir una vida que, como dice la primera pregunta del Catecismo de Westminster, viva para glorificar y disfrutar a Dios para siempre. El domingo pasado, con la predicación de nuestro querido pastor Carlos acerca de la oración, iniciamos al lunes siguiente un tiempo habitual en nuestra iglesia en cada semestre donde buscamos fomentar dos de estos hábitos o medios de gracia. Se tratan de la oración, ¿y qué más?
y el ayuno. Y este par de hábitos a menudo están juntos en la Biblia, son como un matrimonio. Pero este matrimonio, esta cultura del placer, de la autoindulgencia, del consumismo que se ha filtrado tanto en la iglesia, los ha divorciado. El ayuno y la oración, gracias a hacerle caso a esta cultura, se han divorciado. Y el ayuno hoy está de moda. Escuchamos mucho hablar sobre el ayuno, sobre todo los médicos funcionales que dicen que hay que tener un ayuno intermitente y tal. Estos días un amigo me decía: ve, vos que sos cristiano, esos ayunos te van a servir mucho para tu salud. Yo sí. Un autor escribió acerca del ayuno, que era una práctica olvidada, pero grandes hombres de la fe en la historia de la iglesia y de la Biblia la ponderan como un hábito que golpea de manera directa y profunda nuestro ego y genera una dependencia intensa y anhelante del Señor. Así que yo quiero invitarlo a que esta mañana vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Mateo 6, versos 16 al 18. Los hermanos del viernes pueden constatar si el versículo está en la Biblia. Sí, 6, 16 al 18. Dice la palabra del Señor para nosotros esta mañana. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta porción hace parte, digámoslo así, de una sección del Sermón del Monte, que como usted conoce es el discurso más famoso de Jesús. Y en esta sección el Señor Jesús aborda lo que para los judíos son sus tres prácticas de piedad más importantes, que son la caridad o el dar, la oración y el ayuno. Y quisiera que empezáramos a analizar este texto mirando cómo es que Jesús encabeza esta porción. En el versículo 1 de este mismo capítulo 6, miren cómo Jesús lo introduce. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Observa que el interés de Jesús no es prohibir estas prácticas entre sus discípulos, sino advertirles que tengan cuidado con la manera en cómo realizan dichas prácticas. Jesús quiere que nuestra justicia, nuestros actos de buenas obras correctos delante del Señor no sean para los hombres, es decir, que no estén motivados para que los demás nos vean lo que estamos haciendo. No es para demostrarle nada a nadie. Nuestra mayor motivación es Dios y recibir de Él la recompensa por ello, porque hay una recompensa. Así que Jesús, avanzando en este capítulo, pide que al dar lo hagamos en secreto, sin tocar trompeta delante de los hombres, que la mano derecha no se entere de lo que está haciendo la izquierda, que el Padre que ve en lo secreto nos recompensará por ello. De igual manera, nuestra oración, aunque a veces sea pública, no debe ser motivada para que vean lo lindo y lo profundo de ella, sino que se nos invita a buscar primeramente y de manera privada al Padre que está allí en lo secreto para recibir recompensa de esa oración públicamente. Se ora en lo secreto para ser honrado por el Padre en lo público. Ahora, con el ayuno, Jesús busca enfatizar lo mismo. Y quiero invitarle esta mañana, a la luz del ayuno, que en primer lugar, el ayuno bíblico debe ser una práctica habitual de quienes seguimos a Jesús. En segundo lugar, que el ayuno bíblico debe ser entre el Padre Celestial y sus hijos. Y en tercer lugar,
que cuando ayunamos bíblicamente, realmente somos recompensados. Entonces, en primer lugar, el ayuno bíblico debe ser una práctica habitual entre los creyentes, entre quienes seguimos a Jesús. En segundo lugar, el ayuno bíblico debe ser entre el Padre Celestial y sus hijos. Es un asunto de familia. Y tercero, cuando ayunamos bíblicamente, realmente somos y seremos recompensados. Así que vamos a analizar un poco esto. El ayuno bíblico debe ser una práctica habitual o un hábito de quienes seguimos a Jesús. Desde tiempos del Antiguo Testamento, la práctica del ayuno ha caracterizado al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se ha caracterizado porque tiene muchas prácticas, entre ellas el ayuno. Por un lado, fue un mandamiento que debía practicarse el día de la expiación. ¿Cuál era el día de la expiación? El día en que una vez al año se ofrecía un sacrificio por el perdón de todos los pecados de la nación. El término que se utiliza está en Levítico 16:29 y otros, que es que ese día vamos a humillar o afligir el alma. Eso era uno de los términos utilizados para el ayuno. Más adelante, muchos años más adelante, en Zacarías 8, se dice que en tiempos del exilio ya existían 4 ayunos que recordaban eventos especiales de la nación. A pesar de que el ayuno era una ordenanza para ciertos momentos, no obstante, a pesar de esos días, con el ayuno, el pueblo de Israel, tanto de forma individual como de forma corporativa, expresaba varias cosas. Déjeme decirle qué cosas se expresaban con el ayuno, que también son relevantes para nosotros hoy. La primera es arrepentimiento y dolor por el pecado propio o el de otro. O sea, estoy arrepintiéndome y mostrando dolor por mi pecado, pero también muestro dolor por el pecado que otros cometen e intercedo por ellos. En segundo lugar, un deseo intenso de que el Señor hable en situaciones particulares de profunda angustia, como la que vivió Daniel al leer el libro de Jeremías y ver y no saber cuándo se cumplirían las semanas. Ese hombre se postró a ayunar día y noche hasta que Dios respondiera su oración. En momentos también ante la presencia del Señor, como en el caso de Moisés. Moisés también, como nuestro Señor Jesús, ayunó 40 días allí en el monte Sinaí frente a la presencia misma del Señor. En algunos momentos se convocaban ayunos nacionales para pedir dirección al Señor o para pedir su presencia y poder ante situaciones muy extremas. En Nehemías hay un caso, en Esdras hay otro, en el libro de los Reyes también hay varios. Otro propósito por el cual el pueblo de Dios adora y adoraba en tiempos del Antiguo Testamento era simplemente para adorarlo, disfrutar de Él. Por eso es que el salmista en el Salmo 16 puede decir: el Señor es la porción de mi vida, el Señor es la porción de mi herencia, Él es mi copa, Él es quien sustenta realmente mi suerte, mi destino. Y en los tiempos de Jesús, promovido principalmente por los fariseos, se solía ayunar 2 veces a la semana. Así lo expresa la oración del fariseo y el publicano que cuenta Lucas en su evangelio. O como en el caso de Ana, la profetisa, en capítulo 2 de Lucas, habían hombres piadosos que ayunaban constantemente. De hecho, en el propio capítulo 4 de Mateo se nos relata que Jesús, movido por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Allí pasó un tiempo sin comer de 40 días. Fue tentado por Satanás y lo venció, para al final ser servido por los ángeles. Qué bello. Y como estamos notando entonces en este capítulo, Jesús no está prohibiendo el ayuno, todo lo contrario. Lo que Jesús está haciendo aquí es asumir y dar por sentado que sus seguidores llevan y llevarán a cabo este hábito. ¿Sabes cuál es la palabra clave aquí para darnos cuenta de eso? Los versículos 16 y 17. Cuando ayunes, cuando lo hagas. Eso no está queriendo decir si lo haces, si lo consideras algún día. Mira esta opción que tienes. No, cuando lo hagas, porque está asumiendo que lo vas a hacer, porque es un hábito del pueblo de Dios. Pero es de interés especial saltarnos a otro capítulo de Mateo. Mateo capítulo 9, búsquelo allí.
Versículo 14 y 15 dice: entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Jesús está siendo cuestionado por discípulos de Juan el Bautista que ven que sus discípulos no ayunan, no tienen dicha práctica. Y aquí vale la pena notar en las palabras de Jesús que para sus discípulos en ese entonces, es decir, los 12 y los demás que lo seguían, como para nosotros hoy, mientras el novio, que es Jesús, el Mesías, no esté físicamente con nosotros, entonces tendremos que poner en práctica el ayuno. Jesús espera que ayunemos. El ayuno es un regalo de la gracia en el cual nos restringimos de nuestra necesidad física primaria. ¿Que cuál es? La comida, el alimento. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno refleja y simboliza un hambre más grande, hermanos. El hambre por nuestro amado Dios. En verdad somos más dependientes de Dios incluso que el pedazo de pan que nos metemos en la boca o que el vaso de agua o de jugo para quitar nuestra sed. Jesús es el verdadero pan del cielo que descendió de allí, y quien vaya a Él no tendrá hambre jamás. Y quien vaya a Jesús puede beber un agua de vida abundante y eterna que quita toda sed. Al ayunar, somos como esa novia que espera de manera ansiosa y desesperada por su amado y se resiste, rehúsa a ser consolada por nada aparentemente bueno en esta tierra. Un almuerzo, una cena, un desayuno, un brunch, una media mañana, un alguito, pero también una seriecita, una peliculita, un reelcito, bueno, son como 1000 reelcitos, una comprita, un post en las redes sociales, una fiestica, un aerobiquito. Solo el novio puede llenar profundamente de amor, de gracia, deleite y alegría, y de Él mismo a un corazón hambriento. Solo el novio lo puede hacer. El ayuno entonces debería ser un hábito en nuestra vida, es obligante. Pero además, en segundo lugar, el ayuno bíblico debe ser entre el padre y sus hijos. Nota que en este texto Jesús quiere explicar que a la hora de ayunar nuestro enfoque sea el correcto. Pero antes de explicar de qué se trata ayunar correctamente, explica cómo no es ayunar correctamente. Y lo que Jesús marca muy claramente es que no seamos como los hipócritas. Vamos a hablar de los hipócritas. Este es un término particular que solo aparece en los evangelios y solamente en boca de Jesús. Y Jesús lo utilizaba para referirse a los líderes religiosos de Israel, principalmente a los fariseos y a los escribas. Aquí en el Sermón del Monte, capítulo 5, verso 20, Jesús advierte que a menos que nuestra justicia no supere la justicia de los fariseos, entonces no podremos entrar al reino de los cielos. Y este término debió haber sido muy duro en ese momento, porque los fariseos eran el alto estándar de lo que era cumplir la ley de Dios. No obstante, uno comienza a leer los evangelios y se da cuenta cómo Jesús deja ver que todo lo que brilla detrás de los fariseos no es precisamente oro. Jesús los llama hipócritas porque parecen ser actores que actúan de una manera, pero en realidad son otra. Jesús reveló que estos juzgaban a los demás teniendo ellos pecados más grandes y graves. Les dijo que estaban llenos de maldad, que eran sepulcros blanqueados, llenos de podredumbre por dentro, que se preocupaban por su apariencia y no por su corazón. Mejor dicho, hipócritas fue la manera de Jesús decirle a los fariseos: impíos.
En este caso particular, a los hipócritas les encanta que vean que son muy religiosos, que son verdaderos creyentes. Muestran a los cuatro vientos cuánto dan. Elaboran oraciones profundas y teológicas y con una voz muy alta y entonada. Y son los primeros en hacerlo cuando se les pide. Y lo hacen para que los vean. Con el ayuno en particular ponen cara de tristeza y desfiguran el rostro. Esto es fácil de entender. Para un judío en tiempos de Jesús, debido al calor y las altas temperaturas, normalmente ellos se bañaban en aceite. Bueno, se bañaban con agua, pero también se echaban mucho aceite, principalmente en la cara. De no echarse aceite en la cara, entonces sus caras se iban a ajear, se iba a notar considerablemente que el sol había hecho de las suyas con ellos. Entonces, ¿qué hacían? No se echaban aceite en ese momento, porque también era ley de los judíos que cuando se ayunara se abstuvieran también de esas cosas, y de esa manera era evidente que estaban ayunando. Se les veía su cara así vuelta a nada, de tristeza, como que hubiese pasado un tren por encima de ellos, y se podían dar cuenta las personas que estaban ayunando. Yo hoy creo que no es el día para pisar callos, hermanos, porque yo creo que me quedo sin pies donde lo haga. Pero sí es de reflexionar cuánto de nuestra vida como creyentes es más apariencia que sinceridad. La hipocresía fue lo que Jesús más atacó en su pueblo, en los líderes religiosos. De hecho, hay un capítulo denso, ¿no? Es demasiado duro el juicio que Jesús emite en Mateo 23 sobre los escribas y fariseos hipócritas. ¡Ay de ustedes! También en el pueblo en general. En Isaías 58, que lo leyó la hermana Geraldina hace unos momentos, vemos un cuadro donde Dios, a través del profeta, denuncia el ayuno que solamente tiene una motivación egoísta y religiosa. Ellos están ayunando, lo están haciendo muy bien y creen que por hacer su ayuno Dios les va a responder, pero Dios denuncia que es que sus vidas están distando mucho de lo que ellos dicen creer. Hay injusticia laboral, hay menosprecio. El pueblo de Israel está pasando hambre y no debería pasar hambre. Hay una vida completamente distinta a la vida que Dios le pidió a su pueblo. El pueblo de Israel creía que por el mero hecho de cumplir bien su deber de ayunar, entonces creerían que Dios los escucharía. No, eso hacen las naciones paganas. Las demás naciones paganas lo que hacen es un montón de prácticas para manipular a su Dios. Y eso no es así con el ayuno. John Piper nos ayuda un poco al respecto a entenderlo, cuando dice que el ayuno lo que hace es intensificar la oración, ponerle un grado de seriedad e interés especial mucho más alto, pero en ningún momento busca un trueque de toma y dame con Dios. No. El pueblo de Israel estaba practicando el ayuno, pero viviendo en total injusticia unos con otros. No podemos pretender pensar que nuestras prácticas religiosas lograrán el favor de Dios si nuestras vidas están fuera de su voluntad. No. Si es así, muy seguramente nuestras peticiones y motivaciones para ayunar lo estén, y no nos esperancemos de a mucho en que nos van a responder. La manera correcta, dice Jesús, es entre tú y el Padre. Y hemos interpretado con algo de verdad que el Sermón del Monte es como así decirlo, la constitución política que rige al pueblo de Dios. Esa cantidad de conductas o la manera de vivir que los seguidores de Jesús deben seguir. Pero más allá, si uno le echa un ojito más cuidadoso al Sermón del Monte, nos vamos a dar cuenta que Jesús nos está invitando allí a vivir una vida como hijos de Dios. La vida que se pide de nosotros es la que refleja al amoroso y buen Padre Celestial que tenemos. Todo el Sermón del Monte está permeado por el recorderis de que ahora tenemos un Padre, nuestro Padre que está en los cielos, cuyo nombre queremos santificar, cuyo reino queremos que venga, cuya voluntad aceptamos como buena, agradable y perfecta en nuestras vidas, cuyos propósitos nosotros anhelamos se vean cumplidos.
necesitamos de Él tanto el perdón como el pan de cada día, como que seamos librados y cuidados de un enemigo que es más grande que nosotros. El Sermón del Monte ilustra la vida de hijos que dependen completamente de la gracia y el poder del Padre Celestial. Con el ayuno, nuestra motivación entonces debe ser el Padre y los intereses de éste. No es que otros no puedan saber que estemos ayunando. Es que el interés no es que lo sepan y así me feliciten para que vean que soy una persona piadosa, que tengo un gran dominio propio, sino que el interés primordial es que estoy buscando al Padre. Yo puedo decirle tranquilamente a mi esposa: no me sirvas hoy desayuno, que voy a ayunar, punto. No lo estoy haciendo para que me felicite, lo estoy haciendo para que sepa y no me sirva. Se lo puedo explicar a mis hijas, se lo puedo explicar a algunos hermanos aquí en algunos periodos de almuerzo. No necesitan saber más, necesito que lo sepan para que no cuenten conmigo, porque voy a estar con el Padre. Ese es básicamente el sentido. Mi interés es el Padre, no los demás. Por tanto, el ayuno, lejos de ser algo que me entristezca, debe ser el reflejo del gozo que solo tengo en Dios en la cotidianidad de la vida. Por eso puedo salir como si nada estuviera pasando. Por eso me puedo lavar con aceite. Por eso puedo, sí, para lavar no necesita aceite. Por eso puedo estar gozoso, porque el ayuno refleja no una tristeza interior, sino la felicidad que solamente produce Dios. No ayunamos porque a los pastores se les ocurrió que debíamos hacerlo en enero y empezando segundo semestre, y así demostremos que somos buenos cristianos. Lo hacemos porque al recibir esta convocatoria comunitaria anhelamos pasar más tiempo con nuestro Padre Celestial y hacerle saber a nuestro Padre Celestial que es en serio que lo estamos buscando y necesitando, que son reales nuestras peticiones. Así, hemos visto entonces que el ayuno debe ser una práctica habitual de nuestra fe. Que no se trata de un tema religioso de trueque con Dios, sino uno que fomenta nuestra relación de amor con Él. Y en tercer lugar, quiero que sepamos, hermanos, que cuando ayunamos bíblicamente, realmente somos y seremos recompensados. Como hemos visto en este texto, Jesús nos da un contraste entre el ayuno que es a la manera de los hipócritas y el ayuno que es a la manera de Él. Y nos dice que de ambas clases de ayuno se obtiene una recompensa. Por un lado, si se lo busca a través del ayuno, que es para que los hombres vean, pues ya la recompensa está, ya te vieron, ya vieron que eres un buen creyente, listo, bien por ti. Pero por el otro, si cuando ayuno es porque quiero estrechar más mis lazos con el Padre, estar en mejor relación con Él, entonces hay una recompensa legítima que viene de su parte. Entonces yo creo que alguien quizás se esté preguntando en este momento: ve, y este no acaba de decir pues que el ayuno no es un trueque espiritual. Bueno, yo me sostengo en que no. Pero si el ayuno es una forma de intensificar mis oraciones, mi búsqueda de Dios según su voluntad como hijo de Dios, sí que recibiré una respuesta positiva a mi ayuno. ¿Cuál sería entonces esa recompensa? O más bien, ¿qué es aquello que Dios quiere darme como recompensa a mis tiempos de oración y ayuno? Ya le he nombrado muchos a través de todo lo que hemos venido enseñando en el sermón, pero hay unas que amplían mucho más el panorama. Jesús inicia el Sermón del Monte con una serie de bienaventuranzas que solo serán posibles con el poder de Dios en nosotros. Y a lo largo de todo el libro de Mateo, un evangelio espectacular, nos muestra una cantidad de deseos que pueden tener quienes le seguimos, que solo Él puede satisfacer a través de este par de disciplinas. Necesitamos ser pobres en espíritu y ser librados de todo orgullo espiritual y autosuficiencia de parte nuestra. Necesitamos llorar
y ser consolados por Dios. Necesitamos humildad, sabernos criaturas frágiles, caídas y limitadas. Necesitamos tener más hambre y sed de justicia en este mundo caído con realidades tan difíciles. Pero necesitamos también ser revestidos por la justicia de Cristo. Necesitamos tener misericordia por las condiciones físicas y espirituales de los demás. Necesitamos dolor por este mundo caído, que no lo hay. Necesitamos procurar la paz y no caer en la enorme polarización que existe entre nosotros cada vez más. Necesitamos tener el gozo y la fortaleza para cuando suframos y seamos perseguidos por causa de la justicia, por causa de su nombre. Necesitamos ser conscientes de nuestro rol como sal y luz de este mundo, no escondernos más, hacer que brille esa luz, darle consistencia a este mundo, preservarlo. ¿Sabes qué más necesitamos? Necesitamos guardar los mandamientos del Señor, pero desde un corazón puro. Cumplirlos desde el mismo corazón, no desde el mismo acto. No adulterar desde el mismo corazón o mente. No matar desde el enojo y del insulto. Necesitamos ser generosos no solo con los más necesitados, sino con nuestra iglesia y la situación terrible que estamos viviendo. Porque es terrible y preocupante. ¿Sabes qué más necesitamos? Necesitamos hacer más tesoro en el cielo y no en la tierra. Llenarnos de bienes materiales ¿a son de qué? Necesitamos preocuparnos más por el reino de Dios y su justicia, y que todo lo que necesitamos nos sea añadido tranquilamente por obra y gracia de Él. Necesitamos ser protegidos de tanto falso profeta y maestro que ronda en cada rincón de este departamento y en cada rincón de este aparato. Necesitamos fe. Necesitamos que Jesús aumente nuestra fe, al menos como un grano de mostaza, para ver posible lo imposible. Necesitamos que nuestras vidas crezcan edificadas en la roca de Jesús, que es su palabra, y no en arena. Necesitamos poder para enfrentar las tinieblas cuando sea necesario. Sí, necesitamos poder para eso, porque hay poderes, dijo Jesús, que solamente salen con oración y ayuno. Necesitamos unirnos a la gran comisión de llevar este evangelio a todo lugar y hacer discípulos, salir de esa zona de confort en nuestras casas e ir por nuestro vecino ya, que estamos escuchando pelear constantemente con su pareja, que estamos escuchando frustrado, que lo vemos en el parque metiendo vicio o lo que sea. Necesitamos ir por ellos. Necesitamos ir por nuestras vecinas tan religiosas, tan lindas y todo lo demás, pero perdiéndose en su religiosidad. Necesitamos ir a ellos, y eso no lo logra sino el poder de Dios. Y eso no se compra. Eso se obtiene diciendo: ¿sabes qué? Mi barriga no lo es todo. Tú sí lo eres. Y quiero ver tu reino visible. Amén. Necesitamos ver el poder de Dios levantando al redil del poblado como una comunidad de hijos, discípulos y siervos que reflejan en sus vidas a Jesús, y ganamos la ciudad para Él. Hemos visto entonces que Jesús espera que ayunemos. Es un deber de carácter obligante. Quizá algunos pueden pensar: no, pues que a mí me da gastritis, pero es que a mí me da esto, lo otro. Sí, entendible, claro, no te voy a pedir que te abstengas de todo. Pero tú puedes comenzar a pensar en pequeñas cosas de las cuales puedes abstenerte. Sí, primeramente en alimentos. Conozco hermanas aquí que habitualmente se comen un postrecito después del almuerzo, y por temporadas han tomado la decisión de no hacerlo. En ese momento en que dejan de tomar el postrecito después del almuerzo, se suben y oran con otros. Hermoso. Otros se han abstenido de jugo, de tintos, de cafés. Hay cosas que puedes hacer y planificar ayunos por estas necesidades. Corticos, sencillos, pero que van a marcar la diferencia. Únete con
los hermanos en todos los escenarios de esta convocatoria de ayuno y oración que tenemos. Tenemos los días miércoles a las 6:30 de la mañana, ¿verdad, mono? El mismo miércoles a las 7 de la noche nos estamos reuniendo aquí para hacerlo. Reúnete con otros hermanos, aprovecha el día que vas a los grupos pequeños que están por comenzar. Aprovecha ese día y es un ayuno de las 3 comidas. Pero también piensa en aquellas cosas que se han convertido como en necesidad para ti. Sí, las seriecitas, las peliculitas, el tiempito ahí en el smartphone, el tiempo de más haciendo deporte o ejercicio, porque a veces es mucho tiempo de más. El tiempo de más con los amigotes. Puedes llevarlo a cabo. Pídele a Julián o a uno de nosotros la guía de oración. Mira los textos allí y óralos en cualquier momento. Otros nos hemos abstenido de no tomar, de no comer entre comidas. Desayuno no como hasta el almuerzo. No tomo media mañana ni alguito. Y aprovechamos ese tiempo cuando jala esa hambre. Ahí está la señal que necesitamos urgentemente el Espíritu Santo. Esto no lo es todo para mí, tú sí. Yo no sobrevivo por esto, sobrevivo por tus promesas. Muchas maneras de hacerlo y estoy dispuesto a acompañarle. Sin temor a equivocarme, hermanos, pero con la vergüenza de ser un pastor que poco o nada ayuna. Dios sí responderá. Créame que lo hará. Lo he visto y lo he visto en otros. Quizá no estuviéramos así si tuviéramos vidas más dependientes de Él que se reflejaran en este par de prácticas, sobre todo en la segunda. Así que vamos a orar. Pienso que a veces somos como esos niños pequeños a los cuales se les da un regalo impresionante, costoso, muñeco, una muñeca llena de poderes, de cosas bien linda, y no la echan a mirar porque prefieren jugar con un trapito. Pienso que a veces somos así con el ayuno. Estamos desperdiciando un regalo enormemente grande por trapos mundanos y terrenales, sí, muy buenos a veces, pero que no dejan de ser terrenales. Señor, gracias por ese inmenso regalo que es el ayuno. Por a través de tu Espíritu Santo decirnos, hay ahora poder y dominio propio para decirle a cualquier cosa en este mundo, un momento. Quiero vivir para la voluntad de mi Padre. Quiero hacer tesoro en el cielo. Quiero ser vestido de Cristo cada vez más. Quiero orar mejor como tantos hombres en mi iglesia lo hacen, pero que no han tenido ningún atajo para ello, sino abstenerse e ir a ti. Quisiéramos que cantos como el que vamos a entonar sean realidad. Que por un momento en tu presencia nosotros lo diéramos todo, porque a esta hora lo que queremos es volarnos a almorzar por unas papitas al menos. Que nuestra hambre real sea de ti, por favor. Señor, congrega a esta iglesia alrededor tuyo para que disfrutemos de tu banquete,
para que lo anhelemos esperanzadamente. Qué bonito fue escuchar a Carlos decir que te estás absteniendo de la cena porque la estás preparando para el momento en que estemos contigo. Danos anticipos de ese momento a través de nuestras noches de adoración y oración. Recuérdanos cuando las tripas jalen, que tú eres más importante, que tú lo eres todo, que no hay amado o cosa alguna que te pueda reemplazar a ti. Como esa novia desconsolada que solo el novio le quita su angustia. Así tú quita nuestra hambre, Señor. Danos hambre de tu palabra, de comérnosla allí vivita, que nos haga crecer y nos libere de este discipulado tan raquítico y flaco y débil que tenemos. Haz nuestra fe una fe robusta, fuerte, una fe digna de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.